Aquella noche, Gala recuerda que estaba cansada y herida. No se encontraba en su mejor estado y piensa que, de haber estado en sus cabales, jamás habría hecho algo tan impulsivo. Mientras tanto, un grupo de chicas comienza a hablar sobre Pablo. Una de ellas comenta que es conocido por involucrarse con mujeres que ya tienen pareja y que, por su culpa, muchas relaciones dentro del campus terminaron. Incluso mencionan que llegó a seducir al asistente de su departamento, quien rompió su compromiso creyendo que la relación era seria, aunque para Pablo solo había sido un juego. Sin embargo, lo que más llama la atención es el rumor de que Pablo ahora tiene una novia oficial. Aunque algunas creen que solo está jugando con ella, otras aseguran que él incluso hizo un anuncio para confirmar la relación. La noticia provoca risas entre las estudiantes, mientras una de ellas siente curiosidad por descubrir quién es la misteriosa novia de Pablo. En una mesa cercana, Luna y Gala escuchan toda la conversación. Gala intenta hablar de un problema personal, pero Luna está completamente distraída con el tema de Pablo. Entonces, le comenta que la supuesta novia estudia en el mismo departamento de negocios que ellas. Gala comprende de inmediato la gravedad de la situación. Saca su celular para comprobar el rumor y, con evidente preocupación, termina confesando que la chica de la que todas están hablando es ella misma. Gala, una estudiante de 23 años de administración de negocios, termina revelando que ella es la famosa novia de Pablo. Al escuchar esa confesión, Luna queda completamente impactada. La sorpresa es tan grande que incluso deja caer su café, todavía sin poder creer lo que acaba de escuchar. Mira a Gala completamente desconcertada. Con una expresión preocupada, Gala le pregunta si le resulta difícil creerlo. Luego admite que ella misma siente exactamente lo mismo, pues aún le cuesta aceptar que esa sea su realidad. Gala, una estudiante de 23 años que regresó a la universidad y se considera un poco torpe, revela que actualmente mantiene una relación pública con el famoso Pablo. Sin embargo, para explicar cómo terminó a su lado, decide contar la historia de su primer amor. Desde pequeña estuvo enamorada de Wo-shin, el mejor amigo de su hermano mayor. Para ella, Wo-shin era prácticamente perfecto, atractivo, alto, inteligente, amable, buen cocinero y muy dedicado a su familia. Su único defecto era que siempre fracasaba en el amor. Cada una de sus relaciones seguía el mismo patrón, se entregaba por completo y al final era abandonado. Convencida de que ella podía ser diferente, Gala se esforzó durante años hasta conseguir ingresar a la misma universidad y al mismo departamento que Wo-shin. Sin embargo, su felicidad duró muy poco. Al llegar descubrió que él se había ganado la fama de ser todo un conquistador dentro del campus. Aún así, sus sentimientos no desaparecieron. Durante mucho tiempo creyó que ella sería la excepción, pero la realidad fue mucho más dolorosa. Mientras Wo-shin salía y terminaba relaciones con facilidad, a Gala nunca llegó a darle siquiera un lugar en su corazón. Con el paso del tiempo, terminó aceptando que el hombre que tanto admiraba también había lastimado a muchas personas. Después de luchar durante 3 años para olvidarlo, decidió jugar su última carta. Aprovechando que Wo-shin acababa de terminar con su novia, Gala reunió todo su valor para confesarse, aunque ya estaba preparada para ser rechazada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar, el teléfono de Wo-shin comenzó a sonar. Cuando Gala está a punto de confesarle sus sentimientos, Wo-shin la detiene y le pide que espere un momento porque debe atender una llamada. Ella acepta, pero no puede evitar preguntarle si piensa volver con su exnovia. Wo-shin mira su celular con preocupación y después de unos segundos, admite que sí, sin decir nada más. Se marcha de inmediato, dejando a Gala sola antes de que pudiera confesarle lo que sentía. Gala se queda inmóvil y piensa que ni siquiera pudo ser rechazada de la manera que había imaginado. Después de tantos años, ni siquiera consiguió expresar sus sentimientos. Para ella, la vida realmente era cruel. Mientras intenta asimilar lo ocurrido, dirige la mirada hacia un lado y ve a un hombre acompañado por una mujer. Al reconocerlo, descubre que se trata de Pablo. La mujer parece estar casada, por lo que recuerda los rumores que había escuchado sobre él y comienza a creer que eran ciertos. Aunque siente que no está en posición de juzgar a nadie, hay algo que llama por completo su atención. Pablo está llorando. En ese momento, Pablo levanta la mirada y sus ojos se encuentran con los de Gala. Durante unos segundos, ambos permanecen en silencio, observándose fijamente.
Tras cruzar miradas con Pablo, Gala se pone muy nerviosa. Intenta evitar volver a mirarlo y se convence de que lo mejor es no involucrarse con alguien como él, ya que siente que nada bueno puede salir de esa situación. De repente una chica la encuentra y la enfrenta de forma agresiva. Se trata de Mina, la actual novia de Ojin, quien la acusa de estar coqueteando con su novio. Desesperada, Gala intenta defenderse. Le muestra su celular para demostrar que nunca fue ella quien buscó a Pablo primero y asegura que jamás intentó acercarse a él. Sin embargo, Mina no le cree y responde que no piensa dejarse engañar tan fácilmente. Entonces, Mina cambia el tema y comienza a atacar a Gala por sus sentimientos hacia Woo-shin. Asegura que ella sigue esperando que algún día él se fije en ella y la compara con un perro callejero que permanece vigilando una casa vacía, esperando algo que nunca sucederá. Las duras palabras dejan a Gala completamente paralizada. Al escuchar esas acusaciones, siente que todos los años que pasó luchando por superar su amor no correspondido no habían servido de nada. Mientras Mina continúa humillándola, las personas que están alrededor empiezan a murmurar y observan la escena sin intervenir. Después de las acusaciones de Mina, sus amigas también comienzan a atacar a Gala. Aseguran que entienden perfectamente la situación porque han pasado por algo similar, y afirman que una mujer que se acerca a alguien comprometido resulta desagradable. Al escuchar todos esos comentarios, Gala comienza a dudar de sí misma y llega a pensar que, tal vez, todo era culpa suya. En ese momento, Pablo aparece de repente. Sin decir una palabra, rodea a Gala con un brazo y la abraza delante de todos. Luego pregunta por qué creen que a su novia podría gustarle otro hombre y afirma con seguridad que Gala solo tiene ojos para él. La inesperada declaración deja a todos completamente sorprendidos, mientras Gala no puede evitar sonrojarse. Cuando la situación finalmente se calma, Pablo y Gala quedan solos en el bar. Gala intenta romper el silencio, pero Pablo se adelanta y le dice que la conoce. Ella se sobresalta e intenta negar que hubiera visto algo, pero él se acerca, le quita el broche del cabello y con una leve sonrisa, le confiesa que para él el amor siempre ha sido algo muy difícil. Incluso admite que en ocasiones siente deseos de rendirse, aunque tampoco le resulta tan fácil hacerlo. Al escucharlo, Gala comienza a preguntarse si Pablo está hablando con sinceridad porque está ebrio o porque siente que nunca volverán a verse después de esa noche. Poco a poco, al reconocer el dolor que ambos compartían, baja la guardia. Finalmente, entre lágrimas, le confiesa que ella también se siente igual. Sin darse cuenta, por primera vez abre el corazón frente a alguien. En el presente, mientras recuerda aquella noche, Luna escucha toda la historia y sorprendida, le pregunta si terminaron besándose. Gala, completamente avergonzada, le tapa la boca y lo niega de inmediato. Entonces recuerda que, poco después de aquella conversación, Pablo se desmayó por el alcohol, confesando que ya no podía soportar más el peso de todo lo que estaba viviendo. Al verlo en ese estado, Gala duda sobre qué hacer, aunque piensa en dejarlo allí. Siente que ya había creado un extraño vínculo emocional con él y decide llevarlo a su casa para que descanse. Al llegar, descubre que Pablo vive muy cerca de ella, algo que nunca había notado. Mientras intenta ayudarlo a entrar, Pablo le pide que no lo llame de forma tan formal. Sin embargo, apenas puede mantenerse de pie. Justo en ese momento aparece una mujer que, muy preocupada, corre hacia él reclamándole que no había respondido sus llamadas. Gala comprende que esa mujer fue quien antes lo había abandonado y no entiende por qué ahora vuelve a buscarlo. Pablo, visiblemente afectado, le pide que se vaya porque no quiere verla. La mujer intenta convencerlo de hablar dentro de la casa, asegurando que todo se debía a un malentendido. Gala observa la escena desde unos pasos atrás y piensa que, en realidad, no debería involucrarse. Sin embargo, recuerda las palabras de Pablo sobre lo difícil que era amar. Cuando la mujer está a punto de entrar con el Gala, corre hacia ellos y la detiene. Aunque la mujer le agradece por haber llevado a Pablo y le ofrece pedirle un taxi para regresar, Gala responde con firmeza que Pablo no irá a esa casa. Sonrojada, toma a Pablo de la mano, afirma que lo llevará con ella y se marcha, dejando a la mujer observándolos con una expresión de evidente enojo.
Al otro lado de la puerta, la mujer llama por teléfono y confirma que Pablo ya llegó a casa. Cuando le preguntan en qué estado se encuentra, responde con una sonrisa que dará los detalles más tarde. Mientras tanto, dentro de la casa, Gala no deja de pensar que actuó por impulso y que probablemente había cometido un gran error. Aún así, le pide disculpas a Pablo por haberse entrometido y le explica que, sin importar lo ocurrido, no creía que fuera buena idea que él se marchara en ese momento. Solo le pide que confíe en ella. Pablo se acerca lentamente y Gala nota que su ropa está completamente mojada. Algo avergonzada, le pregunta si le gustaría cambiarse de ropa. Después de unos minutos, Pablo sale con una muda que Gala le había prestado. Al verlo, ella no puede evitar pensar que con un rostro tan atractivo, cualquier ropa le quedaba bien. Pablo comenta que la ropa está bastante usada y Gala le explica que pertenecía a su hermano mayor. Entonces él le pregunta si actualmente tiene novio. Gala responde que no, aunque por dentro se pregunta por qué le hace una pregunta tan personal. Incluso llega a pensar que parece estar coqueteando con ella. Con una pequeña sonrisa, Pablo le responde que se alegra de escuchar eso. La reacción deja a Gala completamente sonrojada, por lo que intenta cambiar de tema y se ofrece a buscar una toalla para que pueda secarse el cabello. Sin embargo, cuando da la vuelta, pierde el equilibrio. Pablo intenta advertirle, pero ya es demasiado tarde. Gala tropieza y termina cayendo sobre él. Muy avergonzada, se disculpa una y otra vez. En ese momento, Pablo la mira fijamente y con total naturalidad le confiesa que cree que le gusta. Luego le pregunta si estaría dispuesta a salir con él. La inesperada confesión deja a Gala completamente sin palabras. Con el rostro rojo de la vergüenza, apenas logra responder que no está segura de lo que siente. Pablo sonríe, se acerca aún más y le propone descubrir juntos la respuesta mientras sostiene con suavidad su rostro. Justo cuando Pablo está a punto de besarla, se detiene de repente. Le pide disculpas y termina quedándose dormido por el efecto del alcohol. En el presente, Luna no puede creer cómo terminó aquella historia. Con evidente decepción, resume todo diciendo que Gala llevó a un Pablo completamente borracho a su casa y, como único resultado, descubrió que era su vecino. Gala, por su parte, decide guardar en secreto que estuvieron a punto de besarse aquella noche. Luego le explica a Luna que, en realidad, ella y Pablo no son una pareja de verdad. Después del escándalo que se armó en el campus, ambos decidieron fingir que eran novios para controlar los rumores y evitar que la situación empeorara. Sin embargo, la reputación de Pablo sigue siendo terrible. En la universidad circulan todo tipo de rumores sobre él. Algunos aseguran que fue un delincuente cuando era estudiante. Otros dicen que tiene vínculos con gángsteres y muchos creen que solo se interesa por mujeres que ya tienen pareja o incluso están casadas. Aún así, quienes realmente lo conocen saben que ninguno de esos rumores refleja quién es en realidad. Para entender la verdadera historia de Pablo, el relato retrocede varios años. Desde pequeño, Pablo llamaba la atención por su gran atractivo físico. Sin embargo, a pesar de ello, nunca fue un chico popular. La razón era su personalidad tan peculiar. Disfrutaba del K-pop, la ciencia ficción, el espacio, los extraterrestres y los artrópodos. Además, prefería pasar el tiempo inmerso en sus propios intereses antes que hacer amigos. Pablo vivía feliz en su propio mundo, sin preocuparse por la opinión de los demás. Pero, con el paso del tiempo, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Aunque él seguía siendo el mismo, las personas empezaron a juzgarlo por ser diferente, y ese cambio terminó afectando profundamente su vida. Confundido, Pablo no entendía por qué el mundo que conocía había empezado a volverse en su contra. Desde que era joven, Pablo descubrió que ser amable con los demás siempre terminaba causándole problemas. Cuando trataba a una chica con sinceridad, los demás decían que estaba coqueteando. Si rechazaba una confesión, lo acusaban de dar falsas esperanzas. Incluso había ocasiones en las que, sin hacer absolutamente nada, lo culpaban de haberle quitado la novia a otra persona. Con el tiempo, las estudiantes comenzaron a acercarse constantemente a él con cualquier excusa. Unas lo invitaban a salir por un helado, otras le preguntaban si tenía novia o cuál era su tipo ideal. Algunas decían necesitar ayuda con un trabajo en grupo o consejos sobre citas. Sin buscarlo, Pablo terminó rodeado de una popularidad que nunca deseó.
La situación llegó a ser tan agobiante que la única solución que encontraba era alejarse de todos. Aún así, pensó que las cosas cambiarían después de terminar el servicio militar. Sin embargo, al regresar a la universidad, los rumores solo habían empeorado. Algunos estudiantes aseguraban que había estado en prisión, mientras otros inventaban historias sobre supuestos crímenes pasionales o vínculos con organizaciones peligrosas. Nadie parecía interesado en conocer la verdad. Cansado de vivir rodeado de falsas acusaciones, Pablo llegó a considerar abandonar la universidad. Justo cuando iba a entregar el formulario para darse de baja, una mujer lo detuvo y le pidió que subiera a su automóvil. Esa mujer era Marcela, de 47 años, la madre de Pablo. Más tarde, mientras conversaban en una cafetería, el ambiente entre ambos era bastante tenso. Pablo, completamente abrumado por todo lo que estaba viviendo, terminó rompiendo en llanto. Sentía que ni siquiera su propia madre era capaz de comprender el dolor que llevaba dentro. Fue en medio de esa difícil etapa cuando su destino terminó cruzándose con el de Gala. Aunque ahora Gala pueda parecer una joven tímida y reservada, la historia todavía tiene mucho por revelar sobre ella. Poco a poco se explicará cómo llegó a actuar de esa manera, y cómo comenzó a mostrar un lado de sí misma que nadie esperaba. En el presente, Lisa, la prima de Pablo, descubre que él volvió a intentar abandonar la universidad y le pregunta por qué cambió de opinión. Pablo responde que no fue así, pero por dentro piensa que si confesara que decidió quedarse porque le gusta a alguien, su prima seguramente se burlaría de él. Sin hacerle caso, Lisa lo abraza con mucho cariño y le da varios besos en el rostro. Entre risas, le dice que ya es lo bastante grande como para guardar secretos. Pablo, incómodo, le pide que lo suelte, pero termina con la cara llena de marcas de labial. Mientras tanto, Gala reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido. Recordando la conversación con Luna, intenta entender por qué Pablo decidió ayudarla aquel día. Se pregunta si fue por lástima, por simple amabilidad, o si, debido a los rumores que lo rodean, él se acerca a mujeres que ya están enamoradas de alguien. Sin embargo, enseguida descarta esa idea y decide no sacar conclusiones sin conocer la verdad. En ese momento, Pablo aparece frente a ella y la saluda con una gran sonrisa. Gala se queda completamente sorprendida al verlo con el rostro cubierto de marcas de labial. Al observar esa escena, no puede evitar malinterpretar la situación. Sin saberlo, Pablo acaba de provocar un enorme malentendido con la chica que le gusta. Después de todo, él solo es un joven algo torpe. Como pensaba que ese día no volvería a verla, su ánimo había decaído, pero su alegría regresó en cuanto la tuvo frente a él. Sin embargo, Gala interpretó la escena de una manera completamente distinta. Al recordar las marcas de labial que Pablo llevaba en el rostro y la mujer que había visto con él, comenzó a sacar sus propias conclusiones. No entendía cómo alguien que había llorado tan desconsoladamente pocos días antes, ahora parecía actuar con tanta normalidad. Convencida de que lo mejor era mantenerse alejada, Gala tomó una decisión impulsiva y salió corriendo sin darle ninguna explicación. Pablo se quedó completamente confundido, sin entender por qué Gala había huido de esa manera. Más tarde, durante las clases, Gala comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. Poco a poco se dio cuenta de que probablemente había exagerado la situación y que había juzgado a Pablo sin conocer toda la verdad. Entonces empezó a preocuparse, pensando que él debía estar muy molesto, ya que prácticamente lo había ignorado por completo. Mientras Gala sigue pensando en lo ocurrido, alguien entra inesperadamente al salón. Se trata de Pablo, quien saluda con educación al profesor y se presenta como estudiante de ingeniería industrial de una promoción superior. Luego explica que fue hasta allí porque quería asistir a la clase como oyente, aunque reconoce que llegó sin previo aviso y que eso podía considerarse una falta de educación. Sin embargo, el profesor le responde que ya pasó el periodo para realizar cambios o correcciones de materias, dejando claro que asistir a esa clase no será tan sencillo como Pablo esperaba. Mientras Pablo se acerca a ella, Gala se sorprende por la situación. Nunca imaginó que él comenzaría a aparecer tan seguido en su vida. Poco después, mientras se toma una fresca en un bar cerca del campus, no puede dejar de preguntarse si todo es una simple coincidencia o si Pablo realmente la está buscando. También podía ignorar la clase optativa general. Incluso podía creer que lo de la Academia TOEIC y la cafetería donde trabajaba eran simples coincidencias. Pero esto ya era demasiado. ¿Por qué no deja de seguirme?
¿Qué quiere de mí? Incluso llega a pensar que, después de aquella noche, quizás se convirtió en un nuevo objetivo para él. En ese momento, un cliente completamente borracho se acerca a Gala y, sin permiso, choca su vaso con el de ella para brindar. Gala lo mira confundida, sin entender qué está haciendo. El hombre intenta abrazarla y le susurra palabras incómodas al oído. Con firmeza, Gala le pide que deje de tocarla y que le quite las manos de encima. Sin embargo, el hombre se enfurece y comienza a insultarla. Varias personas intervienen para intentar alejarlo, pero él sigue gritando y haciendo un escándalo. Desde un costado, Pablo observa toda la escena en silencio. Fuera de control, el hombre continúa atacando verbalmente a Gala, le dice que está obsesionada con un hombre que nunca podrá tener, y la acusa de entregarle tanto su corazón como su cuerpo. Gala, indignada, le exige que deje de decir tonterías. Entonces, el borracho menciona un rumor que deja a Gala completamente paralizada. Afirma que todos comentan que ella vive con un estudiante de ingeniería industrial. Al escuchar esas palabras, Gala queda en shock. En ese instante, todas las personas que se encontraban en la cafetería dirigen la mirada hacia ella. Mientras el ambiente se llena de un incómodo silencio, Gala queda completamente acorralada cuando el hombre borracho menciona el nombre de Pablo delante de todos. Sin saber cómo responder, intenta mantener la calma y se repite una y otra vez que no debe llorar. ¿Sabe qué? Si pierde el control en ese momento, todos pensarán que los rumores son ciertos. Mientras busca desesperadamente una forma de salir de esa situación, el hombre continúa presionándola, dejándola sin palabras. De repente, alguien le arroja un vaso de cerveza sobre la cabeza al borracho. Furioso, el hombre se gira para descubrir quién fue. Era Pablo. Con total tranquilidad, Pablo le pide disculpas por lo ocurrido, pero enseguida aclara que el rumor que estaba difundiendo era falso. Explica que él y Gala no viven juntos. Sin embargo, antes de que alguien pueda relajarse, Pablo toma a Gala de la mano y completa la frase con una declaración que deja a todos sin palabras. No era una convivencia, era una relación. Y, mirando fijamente a Gala, Pablo admite que le gusta tanto que está completamente obsesionado con ella. Al escuchar esa inesperada confesión, el borracho queda totalmente sorprendido, mientras todas las personas presentes observan la escena sin poder creer lo que acaban de escuchar. 15 minutos antes del incidente en la cafetería, Pablo observaba a Gala desde la distancia. Completamente enamorado, pensaba que ella se veía feliz mientras compartía con sus amigos y disfrutaba de la reunión. Todo cambió cuando un hombre borracho comenzó a molestarla. Al ver la escena, Pablo se llenó de rabia y pensó que no podía permitir que alguien se metiera con Gala. Sin pensarlo dos veces, corrió para ayudarla, pero en el apuro tropezó y terminó derramándole una cerveza al hombre en la cabeza. El borracho reaccionó furioso y comenzó a insultarlo. Sin embargo, Pablo solo respondió con un frío "lo siento", creando un momento muy incómodo para todos los presentes. La razón de su comportamiento era que Pablo sufría de dos problemas que siempre complicaban sus relaciones con los demás. El primero era su poca habilidad para socializar, lo que hacía que sus conversaciones terminaran siendo demasiado bruscas. El segundo era que, cada vez que se ponía nervioso, los músculos de su rostro se contraían de forma involuntaria. Cuando intentaba sonreír para aliviar el ambiente, terminaba pareciendo un verdadero delincuente. Y por eso, cuando se disculpó, pareció que en realidad lo había hecho a propósito. Luego pensó que quizás su disculpa no había sido suficiente y creyó que una sonrisa bastaría para aclarar el malentendido. Pero, en vez de verse amable, su sonrisa terminó pareciendo amenazante, haciendo que todos a su alrededor le tuvieran aún más miedo. Más tarde, esa misma noche, Gala seguía sin poder dormir. No dejaba de pensar en todo lo que había pasado y se preguntaba cuál era el verdadero Pablo. ¿Era el chico de sentimientos sinceros que había conocido, el supuesto conquistador del que todos hablaban, o simplemente alguien completamente diferente a los rumores? Incapaz de conciliar el sueño, decidió salir a comprar una cerveza para despejar la mente. Ya en el exterior, vio a una mujer insistiendo frente a la puerta de una casa. Tocaba el timbre una y otra vez, pero nadie respondía. También intentó llamarlo por teléfono, aunque solo recibió el mensaje de que la llamada no podía ser atendida. Cada vez más frustrada, la mujer comenzó a gritar y a insultar porque no le respondían la llamada.
Al presenciar toda la escena, Gala sintió un mal presentimiento y quedó completamente inquieta. Mientras Gala observa la situación, la mujer continúa insistiendo para entrar al edificio. Gala, completamente asustada, duda sobre qué hacer. En ese momento, la mujer le pide que pase primero. Gala acepta de inmediato, abre la puerta y entra rápidamente, aunque no puede evitar pensar que la presencia de esa desconocida la incomoda. Sin embargo, la mujer aprovecha que Gala abrió la puerta para seguirla de cerca. Cuando ambas entran al ascensor, la situación se repite. La mujer permanece justo detrás de ella en todo momento. Cada vez más nerviosa, Gala se apresura a presionar el botón de su piso. Mientras tanto, siente que la mujer no deja de observarla fijamente. Esa mirada la pone muy incómoda, y comienza a preguntarse si la conoce de algún lugar o por qué le resulta tan familiar. Lo que más le llama la atención es que la desconocida ni siquiera intenta presionar el botón del ascensor. Justo entonces, las puertas se abren a Gala, intenta tranquilizarse y piensa que tal vez aquella mujer simplemente vive en el mismo piso que ella. Sin embargo, enseguida descarta esa idea al recordar que la puerta del edificio requiere un código para entrar. Entonces supone que quizá la mujer iba a visitar a alguien que vive allí. Mientras sigue pensando, la desconocida comienza a tararear una canción. Gala, cada vez más inquieta, saca su celular de la campera, preparada para llamar a emergencias si ocurre algo. De repente, la mujer empieza a golpear con fuerza la puerta del departamento de enfrente, mientras grita el nombre de Pablo y lo llama imbécil. Al escuchar el escándalo, Gala se asusta aún más y observa la escena desde la puerta de su casa. Poco después, Pablo abre apenas la puerta de su departamento. La mujer, sin darle tiempo a reaccionar, le ordena que se haga a un lado porque tiene prisa. Enseguida entra y cierra la puerta. Al ver todo desde la distancia, Gala comienza a imaginarse lo peor. Cree que la mujer entró para pasar tiempo con Pablo y, molesta por la situación, termina pensando que él es un completo imbécil. Sin embargo, Gala desconoce la verdad. En realidad, la mujer solo tenía tanta prisa porque necesitaba usar el baño. Al día siguiente, Gala viaja en el autobús, sintiéndose completamente frustrada. Después de todo lo ocurrido, llega a la conclusión de que debe ponerle fin a la relación falsa con Pablo o, al menos, mantener distancia. Está convencida de que, mientras él sepa que ella está enamorada de otra persona, no será fácil alejarse de él. En ese momento, el autobús se mueve bruscamente y alguien coloca una mano para evitar que Gala se golpee contra la ventanilla. Al levantar la vista, descubre que es Pablo, quien la saluda con una sonrisa. Gala queda completamente sorprendida al verlo justo a su lado. Más tarde, mientras habla con Luna en una cafetería, Gala le confiesa que ahora cree que la amabilidad de Pablo tenía un motivo. Le explica que él no deja de invitarla a comer, beber o ver películas y que ya no sabe cómo seguir rechazándolo. Luna le aconseja que simplemente sea sincera y le diga que quiere terminar con esa situación. Gala teme que Pablo pueda usar en su contra el hecho de que conoce sus sentimientos por Wei Xin, pero Luna intenta tranquilizarla. Le asegura que, aunque tenga fama de mujeriego, nadie dice que sea una mala persona y que, si le habla con honestidad, probablemente acepte su decisión. Después de pensarlo un momento, Gala decide que no puede seguir viviendo de esa manera. Entonces, Luna cambia de tema y le recuerda que todavía no respondió a su propuesta de unirse al club, ya que necesitan más miembros para evitar que cierre. Sin embargo, Gala sigue pensando únicamente en Pablo, convencida de que, si habla con él, podrá terminar la relación falsa sin problemas. Responde sin darse cuenta de lo que Luna le habla. Haré lo que dijiste, refiriéndose al consejo de hablar con Pablo. Luna malinterpreta sus palabras y cree que acaba de aceptar unirse al club. Muy emocionada, le da las gracias y empieza a contarle sobre los miembros y las actividades del grupo, pero Gala ni siquiera la está escuchando. Mientras Luna sigue hablando, ella ya había enviado un mensaje a Pablo para pedirle que se vieran más tarde y poder hablar con él. Más tarde, Gala llega al lugar donde había quedado de encontrarse con Pablo. Al verla acercarse, él levanta la cabeza y la saluda con una gran sonrisa. Gala se sienta frente a él y le pregunta si llevaba mucho tiempo esperándola. Pablo responde que no, y espera en silencio a que ella hable. Muy nerviosa, Gala reúne el valor para decirle que quería hablar sobre la relación entre ambos. Al ver la ilusión en el rostro de Pablo, siente un fuerte sentimiento de culpa, pero entiende que debe hacerlo.
Después de respirar hondo, le explica que ha estado pensando durante los últimos días y que cree que ambos están llamando demasiado la atención. También le dice que se siente mal porque él se ha visto afectado por culpa de los rumores, por lo que considera que lo mejor es poner fin a su relación falsa. Tras escuchar esas palabras, Pablo guarda silencio. Gala comienza a ponerse cada vez más nerviosa. Al ver su reacción, teme que Luna se haya equivocado y piensa que, quizá, Pablo se enfadará o utilizará en su contra el hecho de que ella estuvo enamorada de Wo Shin. Sin embargo, cuando vuelve a mirarlo, descubre algo completamente inesperado. Pablo está llorando. Gala queda completamente sorprendida al ver a Pablo llorando. Al presenciar esa escena, Gala comprende algo que nunca había imaginado. En ese momento, se da cuenta de que el arma más poderosa de Pablo no son los rumores que lo rodean, ni su forma de coquetear, ni siquiera su atractivo físico. Lo que realmente desarma a cualquiera son sus lágrimas. Pablo continúa llorando frente a Gala. Al verlo así, a ella se le pasan muchos pensamientos por la cabeza. Se pregunta por qué está llorando y si realmente había creído que ambos estaban saliendo de verdad. Preocupada, Gala se acerca a él y piensa en preguntarle directamente qué le sucede. Sin embargo, Pablo permanece en silencio, con la mirada hacia abajo y sin dejar de llorar. Al no saber cómo reaccionar, Gala termina abrazándolo. Pablo se sorprende al recibir ese abrazo y la observa detenidamente. Entonces, Gala le aclara que no quiere que la malinterprete. Le explica que su decisión de terminar la relación no se debe a que él no le guste. Gala le explica a Pablo que no quiere terminar la relación porque él no le guste, sino porque se siente mal al verlo metido en problemas por culpa de ella. Al escucharla, Pablo se acerca y se acurruca contra el pecho de Gala, completamente sonrojado. Gala queda sorprendida por la situación, pero Pablo la toma de los hombros y, muy feliz, le propone que salga con él. Gala no puede creer lo que está escuchando. Pablo le explica que, si ambos salen juntos, ya no serán unos desconocidos y él podrá soportar los rumores por su novia. Además, Gala ya no tendría que sentirse culpable por los problemas que él enfrenta. Sin embargo, Gala intenta hacerle entender que para salir con alguien ambos deben sentir algo por el otro. Pablo le recuerda que ya le había dicho que ella le gusta y que quiere estar con ella. Gala lo mira fijamente y le responde que un no significa no. Pablo queda sorprendido y vuelve a llorar. Gala no sabe cómo reaccionar y piensa que esta vez no debe caer con sus lágrimas. Mientras tanto, Pablo piensa con tristeza que ha sido rechazado por segunda vez. Aunque esta vez había reunido mucho valor para confesar sus sentimientos, aún así, Pablo toma la ropa de Gala y le pregunta, mirando hacia abajo, si al menos pueden continuar con la farsa de ser novios. Gala comienza a comprender por qué Pablo es tan popular. Sus palabras y acciones son amables, pero también tiene una persistencia difícil de ignorar. Además, su atractivo hace que su encanto sea todavía más fuerte. Gala se da cuenta de que Pablo puede ser peligroso para ella si no establece límites. Por eso, decide preguntarle directamente por qué quiere estar con ella. Gala le confiesa que no entiende qué es lo que le gusta de ella, por qué insiste en salir con ella, ni por qué continúa ayudándola. Todo aquello la tiene completamente confundida. Después de un breve silencio, Gala teme que Pablo vuelva a llorar, pero para su sorpresa, él se levanta y responde con una sonrisa que ya lo ha entendido. Pablo llega a una conclusión. Gala simplemente necesita una razón clara para comprender por qué quiere estar con ella. Pablo se muestra completamente decidido respecto a sus sentimientos por Gala. Mientras tanto, un grupo de chicas se encuentra reunido hablando sobre él. Una de ellas comenta que, a esas horas, Pablo normalmente ya debería estar regresando a casa. Otra pregunta si creen que podría estar en una cita. Las chicas consideran que probablemente sea así y comentan que, si Pablo realmente está saliendo con alguien, quizá ni siquiera regrese. También hablan sobre su reputación como un hombre que atrae constantemente la atención de las mujeres. En ese momento, Sabrina pregunta sorprendida si Pablo tiene novia. Las demás se sorprenden de que ella no lo supiera y le explican que últimamente Pablo ha estado saliendo con alguien. También comentan que desde que tiene novia, Pablo se comporta como si fuera el dueño de todo el lugar. Sabrina, algo molesta, responde que ha estado demasiado ocupada como para darse cuenta. Después de escuchar lo ocurrido, comprende la situación y decide que deberían hablar un rato sobre lo ocurrido hace días. Gala se encuentra en una cafetería mirando hacia la ventana mientras piensa en Pablo.
Desde aquel día, no ha vuelto a verlo, y aunque reconoce que eso es un alivio para ella, todavía se siente un poco inquieta por lo sucedido. En ese momento, Luna comienza a insistirle para que se una a su club. Le asegura que es el mejor, y le ruega que se convierta en miembro para ayudar a evitar que el club desaparezca. Gala le pide que deje de intentar convencerla, pero Luna continúa insistiendo y le dice que solo necesita escribir su nombre en la solicitud. Gala se niega nuevamente y le pide que no la moleste. Entonces Luna le pregunta por qué no quiere unirse. Gala recuerda todo lo que ocurrió desde que se involucró con Pablo y responde que, después de aquella experiencia, aprendió una valiosa lección. Gala le explica a Luna que, después de todo lo ocurrido con Pablo, aprendió que es mejor no acercarse a situaciones que puedan traer problemas. Luna no entiende exactamente a qué se refiere, pero Gala insiste en que simplemente fue una lección de vida. En ese momento, alguien toca el hombro de Gala. Al darse vuelta, descubre que es Pablo. Él la saluda y con una sonrisa le pregunta de qué estaban hablando, ya que cree haber escuchado su nombre. Gala se pone nerviosa e intenta responder, pero antes de que pueda explicar algo, Luna interviene y dice que estaban hablando del club. Además, asegura que Gala decidió unirse al grupo. Gala, para seguirle la corriente, confirma rápidamente que es cierto. Pablo se interesa por el club, y entonces Luna se presenta como amiga de Gala y estudiante de último año de Ciencias Políticas. Pablo también se presenta como estudiante de Ingeniería Industrial. Cuando Luna menciona que ha escuchado que Pablo es el novio de Gala, él se sonroja, pero responde feliz que sí, que es su novio. Gala, al escucharlo, suspira mientras se lleva una mano al corazón. Después, Luna le recuerda a Gala que solo tiene que escribir su nombre y su número de estudiante en la solicitud. Entonces menciona que el club se llama Crazy Rock, un club universitario dedicado a la música rock. Al escuchar el nombre, los ojos de Pablo se iluminan inmediatamente, ya que le encanta el rock. Luna aprovecha el interés y le pregunta si también quiere unirse al club. Pablo acepta encantado y comienza a completar la solicitud. Gala, en cambio, se enfada con Luna y le hace una señal como preguntándole si quiere morir por haberlo involucrado. Luna está feliz porque acaba de conseguir 2 nuevos integrantes para el club. Después de despedirse, se marcha y deja a Gala y Pablo solos. Pablo se queda observando a Gala durante unos momentos. Ella, cada vez más nerviosa, intenta romper el silencio y le pregunta si ya deberían irse a casa. Pablo le responde a Gala que no quiere irse todavía. Al verlo, Gala no entiende qué pretende, pero Pablo la observa feliz y le recuerda que ella había dicho que quería ver algo que había en su corazón. Entonces, Pablo saca su computadora portátil. Gala comprende que probablemente eso es lo que Pablo quería mostrarle y se queda observándolo. Mientras él prepara todo para enseñarle un video, Gala intenta encender la computadora, pero descubre que está apagada. Cuando llama a Pablo para avisarle, él se acerca rápidamente. En ese momento, accidentalmente tira el jugo sobre la computadora. Gala se asusta, pero Pablo le dice que todo está bien y comienza a limpiarla rápidamente. Sin embargo, mientras intenta solucionar el problema, vuelve a derribar un recipiente y termina mojando nuevamente la computadora. Pablo observa la computadora y finalmente le dice que se rompió. Gala se siente triste y aunque sabe que no fue culpa suya, también comienza a sentirse un poco culpable. Pablo la tranquiliza y le explica que había hecho una segunda copia de seguridad de todo. Gala, sorprendida, le pregunta si realmente tenía una copia de respaldo. Pablo responde tomándola de la mano y proponiéndole que vayan a su casa. Gala se queda mirándolo durante unos segundos y se sonroja ante la propuesta. Pablo continúa sosteniendo su mano, mientras, feliz, insiste en que vayan juntos a su casa. En los pensamientos de Pablo, él prepara una presentación titulada 6 razones por las que me gusta Gala. La presentación está guardada en su iPad en casa y está convencido de que, si lleva a Gala allí para mostrársela, ella se pondrá feliz. Sin embargo, Gala tiene una idea completamente diferente de lo que podría ocurrir si va a casa de Pablo. Ella imagina que él podría acosarla, intentar besarla a la fuerza, o querer tener intimidad con ella. Asustada por esos pensamientos, intenta tranquilizarse y decide rechazar la invitación.
Gala le dice a Pablo que tiene otros planes y que pueden ver la presentación en otro momento. Pero Pablo la detiene sujetándola de la ropa y le pregunta cuándo terminarán sus planes. Gala responde que no está segura. Pablo, decidido, le dice que la esperará. Ella intenta convencerlo de que no es necesario, pero Pablo insiste en que esperará todo lo que haga falta. Gala vuelve a intentar marcharse mientras levanta su bolso. Sin querer, termina golpeando a Pablo en el rostro con el bolso. Al levantar la mirada, Gala descubre que Pablo tiene una marca en la cara y la observa con una expresión seria. Ella queda preocupada por lo ocurrido. Más tarde, los rumores comienzan a extenderse por la universidad. Algunos estudiantes comentan que Pablo habría sido descubierto engañando a su novia y que ella le había dado una bofetada. Las demás chicas comienzan a hablar sobre lo ocurrido y algunas incluso admiran a la supuesta novia por haber tenido el valor de golpearlo. También comentan que una persona normal ni siquiera pensaría en salir con Pablo y se preguntan si finalmente la pareja terminó. A cierta distancia, Luna escucha atentamente todos los rumores que circulan sobre Pablo y su supuesta ruptura con Gala. Luna se encuentra con Gala y le cuenta los rumores que están circulando por toda la universidad. Gala le aclara que lo ocurrido con Pablo no tuvo nada que ver con una infidelidad, aunque admite que quizá sí terminó dándole una bofetada. Luna se sorprende y le pide que le cuente exactamente qué pasó. Entonces Gala le explica toda la situación. Al escucharla, Luna se sorprende de que Pablo haya salido bien de aquello, ya que los rumores sobre él no son ninguna broma. Después, Luna le pregunta si ocurrió algo más. Gala recuerda a Pablo y explica que, después de ese día, su actitud cambió completamente. Más exactamente, dejó de verlo. Pablo ya no la seguía ni aparecía por ningún lado, como si simplemente hubiera desaparecido. Gala reconoce que ya se había disculpado con él ese día y que incluso su superior le había dicho que no había ningún problema. Sin embargo, siente que después de haber causado semejante escándalo, no puede simplemente seguir adelante. Por eso, cree que debería disculparse nuevamente de manera adecuada. Luna le recuerda que Gala quería mantener distancia de Pablo y le pregunta por qué no deja las cosas como están. Pero Gala explica que la situación le remuerde la conciencia y que necesita disculparse oficialmente. No sabe si debería hacerlo mediante una llamada, un mensaje o pidiéndole encontrarse en persona. Finalmente, Gala decide escribirle a Pablo para disculparse y le pregunta si puede hacerlo personalmente cuando él tenga tiempo. Mientras todavía está pensando si debería enviar el mensaje, ve a Pablo bajando de un automóvil. Al reconocerlo, Gala decide que ya no necesita enviarle ningún mensaje y que puede disculparse en persona. Se acerca a él y lo saluda después de tanto tiempo. Sin embargo, Pablo pasa junto a ella sin siquiera mirarla. Gala queda completamente sorprendida al darse cuenta de que Pablo la ignoró. Entonces observa el automóvil del que él acaba de bajar y descubre que allí se encuentra la mujer mayor con la que sale a Pablo. Aunque Gala aún no sabe que esa mujer es madre de Pablo, al verla, Gala se pregunta qué está pasando y recuerda los rumores sobre aquella mujer, mayor relacionada con Pablo, sin entender qué relación tiene con él. En su casa, Gala permanece acostada y no deja de pensar en lo ocurrido con Pablo. Se pregunta por qué la ignoró cuando se encontraron y si quiso darle a entender que ni siquiera quería fingir que la conocía. También considera que quizá simplemente fingió no reconocerla porque esa mujer estaba allí. Gala intenta dejar de pensar en el asunto y recuerda que no debería involucrarse en los problemas de Pablo. Además, todavía no ha podido dejar atrás su amor no correspondido por Wo-shin. Finalmente, decide que lo mejor es dormir y no pensar más en ello. A la mañana siguiente, Gala se apresura para vestirse porque está a punto de llegar tarde a su siguiente clase. Sin embargo, cuando abre la puerta de su departamento, ve a una mujer frente al departamento de Pablo. La mujer está completamente cubierta, por lo que Gala se queda observándola y se pregunta quién es. Más tarde, durante la clase, Gala sigue pensando en Pablo. Cree que probablemente él finalmente se rindió con ella y que ahora todo volverá a la normalidad. Aunque la situación le produce cierta incertidumbre, piensa que eso es exactamente lo que quería y que lo mejor sería dejar todo atrás. Cuando termina la clase, Gala sale decidida a seguir adelante, pero entonces escucha una voz conocida. Pablo la llama y le pregunta si lo extrañó. Gala se sorprende al verlo. Antes de poder reaccionar, Pablo la abraza felizmente y le dice que la extrañó.
Gala no entiende cómo Pablo volvió a comportarse con ella de esa manera. Mientras tanto, los demás estudiantes comienzan a murmurar y se preguntan si la pareja había terminado, y si Gala lo había perdonado por la supuesta infidelidad. Gala comprende que la situación no puede continuar así, y decide que debe terminarla de una vez. Más tarde, cuando ambos están solos, Pablo le recuerda que Gala había dicho que tenía algo que hablar con él. Entonces ella le cuenta que vio a la mujer entrando y saliendo de su casa y le pregunta si volvió con aquella mujer del bar. Pablo queda sorprendido y se pregunta si Gala realmente no sabe nada de lo ocurrido. Le aclara que no sabe de qué mujer está hablando ni entiende a qué se refiere con que haya vuelto con ella. Gala se enfada al pensar que Pablo simplemente está negando lo sucedido. Sin embargo, decide fingir una sonrisa, agradecerle por haberla ayudado cuando las cosas se pusieron difíciles y despedirse. Mientras se aleja, Gala observa la expresión de Pablo y piensa que parece un cachorro abandonado. Aún así, se recuerda a sí misma que no debe dejarse engañar nuevamente. Para ella, Pablo también es un viejo zorro y no piensa volver a caer en sus trucos. Más tarde, durante la noche, Pablo se encuentra durmiendo junto a Gala. Ella lo está abrazando mientras ambos descansan. De repente, Pablo dice que tiene frío. Gala abre lentamente los ojos y al darse cuenta de que Pablo está a su lado, se sorprende y se asusta. Gala se levanta rápidamente y se pregunta cómo pudo haber ocurrido aquello. Al recordar la situación, piensa que nuevamente terminó arruinándolo todo. En este capítulo, Gala se encuentra sacando la basura mientras habla por teléfono con Luna. Gala comenta que la última expresión de Pablo casi logró hacerla cambiar de opinión. Luna le dice que, desde hace tiempo, cree que el problema está en el gusto de Gala por los hombres. Gala considera que es demasiado duro decirlo así, pero Luna le recuerda todas las citas a ciegas que organizó para ella. Gala recuerda a los chicos con los que salió y Luna menciona a uno de ellos, el único más joven que Gala había considerado aceptable. Sin embargo, Luna explica que 6 meses después descubrió que aquel chico estaba saliendo con 2 personas al mismo tiempo y terminó causando problemas. Por eso, Luna vuelve a insistir en que el gusto de Gala por los hombres es terrible. Sus palabras afectan a Gala, quien reconoce que no puede negar que tiene un historial bastante complicado. Luna le aconseja que esta vez no se enamore de Pablo ni piense demasiado en él, porque una vez que entrega su corazón a alguien, nunca sabe cómo podrá recuperarlo. También diferencia a Pablo de Beo Shin y le advierte que no debería involucrarse emocionalmente con él. Gala admite que también lo sabe, pero mientras sale para tirar la basura, se encuentra con Pablo frente a su departamento. Él se ve triste. Gala se sorprende al verlo allí y le pregunta qué sucede y por qué no entra a su casa. Mientras tanto, Luna escucha la conversación por teléfono y le recuerda a Gala lo que acababa de prometerle. Pablo finalmente le cuenta a Gala que un ladrón entró en su casa. Ella se sorprende y le pregunta cómo pudo ocurrir. Pablo observa la puerta de su departamento y aclara que, para ser más exactos, un intruso de motivos desconocidos destrozó su hogar. Gala llama a la policía. El oficial le explica que ya consiguió las imágenes de las cámaras de la entrada, pero que no hay cámaras en los pasillos. Además, como hay muchos estudiantes entrando y saliendo constantemente, será difícil reducir la lista de sospechosos. El oficial le pregunta a Pablo si alguien más había ido a su departamento. Pablo responde que no había nadie. Al escuchar esto, Gala recuerda a la mujer que había visto anteriormente, completamente cubierta. Entonces piensa que quizás se cruzó con ella y comienza a sospechar que podría tratarse de la persona que entró en la casa de Pablo. El oficial les informa que volverán al día siguiente para tomar las huellas dactilares y les pide que no alteren la escena. Pablo agradece la ayuda. Después, Gala le pregunta a Pablo dónde pasará la noche y si se quedará en casa de algún amigo. Pablo baja la mirada y le responde que no tiene amigos. Gala se sorprende y piensa que, si realmente no tiene amigos, entonces no tiene dónde quedarse. Aún así, intenta convencerse de que no debe involucrarse ni preocuparse por él, porque no quiere volver a enamorarse. Sin embargo, cuando regresa, encuentra nuevamente a Pablo afuera, buscando algún café que esté abierto las 24 horas. Al verlo en esa situación, Gala se entristece tanto que casi le dan ganas de llorar. Finalmente, Gala decide ofrecerle ayuda. Le aclara que no quiere que malinterprete sus intenciones, pero, si realmente no tiene dónde quedarse, puede quedarse un rato en su casa. Una vez dentro, Gala le dice que primero debería bañarse. Pablo intenta explicarle algo,
pero Gala le asegura que no hay problema y que ella saldrá un momento. Entonces Pablo le aclara que ese no es el problema. Gala le pregunta qué ocurre y descubre que Pablo no tiene nada para cambiarse. Con vergüenza, Pablo le explica que el intruso destrozó su ropa y se la llevó toda. Gala queda sorprendida al escuchar que ni siquiera tiene ropa interior ni un cepillo de dientes. Al verlo en esa situación, Gala se queda preocupada y sin saber qué hacer. Más tarde, Pablo y Gala van a una tienda para comprar lo que él necesita. Gala le pregunta si consiguió todo y Pablo responde que sí. Después, ambos se colocan en la fila para pagar. Mientras esperan, Pablo observa a una pareja que está abrazada delante de ellos. Gala también nota la situación y se siente cada vez más nerviosa, especialmente al recordar que Pablo acaba de comprar ropa interior y artículos personales. Cuando llega el momento de pagar, Gala observa los productos que lleva la pareja que está delante. Entre ellos hay ropa interior, cepillos y protección para ambos. Al darse cuenta de lo que compraron, Gala se sorprende y se sonroja, sin saber cómo reaccionar. Entonces, Gala le pide a Pablo que cobre también las papas que ella llevaba y propone que paguen todas sus cosas juntas. Sin embargo, justo en ese momento, Pablo la abraza. Gala se sonroja por la inesperada reacción. Pablo la observa fijamente y le pregunta si está intentando escapar, mientras continúa abrazándola. Gala se encuentra sentada en su cama y sigue pensando en lo que vio en la tienda. Recuerda que la otra pareja había comprado protección, mientras que Pablo y ella solo llevaban sus propias cosas. Aún así, la situación continúa resultándole incómoda. Poco después, Pablo sale del baño. Gala lo observa mientras termina de arreglarse y se sonroja cuando él le sonríe. Gala le recuerda que Pablo dormirá en el suelo y le advierte que ni se le ocurra subir a la cama. Pablo, también sonrojado, acepta mientras la mira con una expresión enamorada. Gala, cansada, decide apagar las luces. Sin embargo, antes de hacerlo, Pablo le toma la mano y le dice que hay algo que quiere hablar con ella. Pablo le pregunta por qué estaba enojada con él aquella mañana. También se disculpa por haber sido desconsiderado al preguntarle, pero admite que, por más que lo piensa, no logra entender que hizo mal. Gala le aclara que en realidad no estaba exactamente enojada, sino todo lo contrario. Entonces recuerda el momento en que lo golpeó accidentalmente con su bolso en la cafetería y le pregunta si realmente se había enfadado con ella. Pablo responde que no, que para él no había ningún problema. Entonces, Gala le hace una pregunta que llevaba tiempo teniendo en mente. ¿Por qué no volvió a verlo después de aquel día? Pablo observa a Gala desconcertado. Ella, algo avergonzada, le explica que se refiere a que, después de aquel día, él dejó de asistir a su clase optativa, dejó de ir a la academia y también dejó de aparecer en el café donde ella trabaja. Por eso, Gala pensó que Pablo la odiaba. Sin embargo, Pablo le explica que no fue por eso. Un pariente mayor había fallecido y estuvo ocupado con el funeral. Gala queda sorprendida y recuerda lo ocurrido el día anterior. Le pregunta entonces por qué la miró y pasó de largo cuando salió de un automóvil conducido por una mujer. Pablo se sorprende y le pregunta cuándo la vio, porque él no recuerda haberse encontrado con Gala ese día. Cuando ella le describe a la mujer, Pablo empieza a comprender la confusión. Entonces le muestra una fotografía y le pregunta si la mujer que vio era esa persona. Gala observa la imagen detenidamente. Pablo se lleva las manos a la cabeza y le explica que esa mujer es su madre. Gala queda completamente sorprendida al descubrirlo. Pablo también le cuenta que tiene muy mala vista y normalmente usa lentes de contacto o gafas, pero aquel día había regresado de una sesión de fotos y no llevaba ninguno de los dos. Al escuchar toda la explicación, Gala se queda impactada. Finalmente comprende que la mujer que había visto junto a Pablo no era una mujer con la que él tuviera una relación secreta. Como había imaginado, era su madre. Gala empieza a recordar otras situaciones que había malinterpretado. Primero menciona a la mujer que había visto al amanecer llamando a la puerta de Pablo y luego recuerda a otra mujer que conducía un auto deportivo y que le dio un beso en la mejilla. Frente a la Universidad de Corea, Pablo, al escuchar las descripciones, le muestra unas fotografías y le explica que ambas mujeres son sus primas. Gala queda completamente sorprendida. Entonces empieza a ordenar todo lo ocurrido. De las 4 mujeres que había visto relacionadas con Pablo, una era su madre, 2 eran sus primas y la última era la mujer que había entrado a su casa, quien aparentemente era la ladrona.
Gala comienza a preguntarse si realmente había interpretado mal todas aquellas situaciones. Al recordar la forma en que Pablo se había comportado con ella, empieza a considerar que quizás sus relaciones con esas mujeres siempre fueron inocentes, y que ella había sido demasiado desconfiada. También recuerda todas las veces que había reaccionado mal con Pablo cuando huyó de él, cuando hizo que llorara al rechazar su confesión y cuando lo golpeó accidentalmente con su bolso. Sintiendo culpa por todo lo ocurrido, Gala le pide a Pablo que se acueste y lo cubre con una manta. Luego le pregunta si está cómodo. Pablo se pone nervioso y le pregunta ¿por qué está haciendo eso? Gala le responde que ella dormirá en el suelo. Sin embargo, Pablo se levanta rápidamente y le dice que Gala debe dormir en la cama. Gala, con una mirada seria, insiste en que Pablo duerma allí. Finalmente, mientras Pablo intenta quedarse dormido, Gala lo observa y piensa que no puede permitir que él duerma en el suelo. Mientras ella sigue sintiéndose culpable por todo lo que le hizo. Más tarde, Gala se queda profundamente dormida. Durante la noche se despierta con mucha sed, toma un vaso de agua y vuelve a acostarse junto a Pablo. Mientras duerme, Gala termina quedándose con toda la frazada, dejando a Pablo sin cubrirse. Él intenta recuperar una parte para poder taparse, pero Gala, sin darse cuenta, termina abrazándolo mientras ambos siguen dormidos. A la mañana siguiente, Gala despierta y se da cuenta de lo que ocurrió. Al recordar que pasó la noche durmiendo junto a Pablo, se sorprende y piensa que nuevamente ha metido la pata. Gala piensa que no puede creer lo que está pasando. Recuerda que, si mantiene la calma, podrá sobrevivir incluso en una situación peligrosa. Al observar a Pablo abrazándola, intenta escapar antes de que él despierte. Sin embargo, cuando intenta moverse, Pablo se aferra todavía más a ella. Gala piensa que no será fácil escapar, pero se anima a sí misma a no rendirse. En ese momento, Pablo despierta y le pregunta qué está haciendo. Gala, muy nerviosa, le pregunta si estaba despierto. Pablo la observa y pregunta si todo aquello es un sueño. Gala, preocupada, piensa que sería mejor que él lo recordara simplemente como un sueño. Pero Pablo se pellizca para comprobarlo y, después de darse cuenta de que está completamente despierto, sonríe y confirma que no es ningún sueño. Gala queda todavía más nerviosa, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Gala intenta explicarle a Pablo lo que ocurrió durante la noche. Le cuenta que se despertó porque tenía sed y todavía medio dormida, fue a tomar agua. Después volvió a la cama sin darse cuenta de que Pablo estaba allí. Pablo la escucha atentamente y le dice que hay algo que quiere preguntarle. Después de repasar mentalmente la conversación que habían tenido, siente que hay algo extraño. Entonces le pregunta a Gala si estaba preocupada porque no lo había visto durante 3 días. Gala queda sorprendida. Pablo continúa diciéndole que ella estaba molesta porque pensaba que él estaba viendo a otra mujer y que la había dejado de lado. Mientras habla, Pablo entrelaza sus dedos con los de Gala y acerca su mano hacia su rostro, dejando a Gala cada vez más nerviosa. Mientras Gala camina hacia la universidad, recuerda la noche anterior y piensa que fue una noche muy complicada. Decide que no quiere volver a vivir una situación así. Aún así, reconoce que no todo lo ocurrido fue malo. Todavía quedan algunas preguntas sin respuesta, especialmente sobre las mujeres que había visto relacionadas con Pablo. Gala también se pregunta por qué la reputación de Pablo es tan mala si simplemente tiene muchas mujeres a su alrededor. Incluso compara esa situación con la de Bushen, quien también tiene muchas chicas cerca, pero no recibe el mismo trato. Al llegar al café, Luna la espera y le revela que durante la llamada de la noche anterior, escuchó claramente la voz de un hombre y cree que era Pablo. Luna exige saber qué ocurrió, pero Gala decide ocultar lo sucedido y solo le explica que Pablo vive frente a ella y que, como alguien intentó entrar a su casa, simplemente estuvo ayudándolo. Entonces Luna cambia de tema y menciona a un antiguo amigo. Le cuenta que recientemente volvió a comunicarse con él y descubrió que ha sufrido acoso durante varios años. La situación llegó a afectar su compromiso, y aunque la acosadora había dejado de molestarlo durante un tiempo, aparentemente volvió a hacerlo el año anterior. Luna también revela que la acosadora pertenece a la misma universidad y estudia ingeniería industrial. Además, le explica que el amigo le pidió investigar los rumores que circulan sobre él en la universidad. Gala empieza a sospechar al darse cuenta de que Pablo también estudia ingeniería industrial.
Justo en ese momento, Pablo aparece y se acerca felizmente a Gala. Luna aprovecha la oportunidad para preguntarle si conoce a Sabrina, una estudiante de ingeniería industrial de la generación 2X que había sido asistente de profesor. Pablo se queda pensativo y comienza a ponerse nervioso. Finalmente se levanta y dice que acaba de surgirle algo urgente y que tiene que irse. Luna observa a Gala y le pregunta si había dicho algo malo. Gala la mira durante unos momentos y le recuerda que por eso le había pedido que no dijera nada. Luna se sorprende y pregunta si realmente era para tanto. En ese momento, el teléfono de Luna suena. Ella revisa el mensaje y se lo muestra a Gala. Gala observa el celular con atención. El mensaje revela que la persona de la que estaban hablando es la misma mujer que había sido rechazada por Pablo y que además era la asistente de profesor, relacionada con el famoso incidente ocurrido en la universidad.